noches, Froilán, también para Añez. Siria llega a los 10 años de guerra, lo que comenzó con protestas ciudadanas en algunos puntos del país que buscaban reformas políticas y económicas, se convirtió en poco tiempo en acciones armadas y luego en un conflicto internacional. El ingrediente principal para moverse de un extremo a otro fueron los medios de comunicación internacionales. Los principales televisoras del mundo contaban una realidad bastante diferente a lo que estaba pasando en el terreno. Mientras el gobierno de Bashar al-Assad respondió en el 2011 a las demandas con mejoras, dentro de las cuales se incluía el aumento de sueldos, bajar precios de hidrocarburos, suspender estado de emergencia, la aprobación de una ley de partidos políticos y una enmienda en la Constitución, entre otras medidas. Mientras esto pasaba, la campaña internacional mediática, liderada por otros intereses, describía a un gobierno que atacaba a su propio pueblo, por lo cual era necesario la intervención internacional. Este es, a modo de resumen, el inicio de un conflicto que pasó de tener supuestos rebeldes que defendían a la ciudadanía a grupos terroristas con armamento moderno, misteriosamente llegado al país por padrinos extranjeros que estaban interesados también en ayudar al pueblo sirio. Como Rusia y China nunca dieron luz verde en el Consejo de Seguridad de la ONU a la intervención que pedía Estados Unidos para liberar al pueblo, de la misma forma que ayudó a Libia y a Irak, como eso no pasó, había que inventar un pretexto. Y los pretextos fueron las noticias falsas de masacres a civiles, los supuestos ataques con armas químicas por parte del gobierno de Damasco contra la población, cuando existen evidencias de que el gobierno no cuenta con este tipo de armamento y sin embargo las organizaciones terroristas sí lo tenían. Lo que sucede en Siria no es un conflicto interno por diferencias entre facciones de los propios ciudadanos. Lo que pasa allí es una guerra entre el ejército sirio y grupos terroristas con integrantes, en su mayoría extranjeros y financiados por las mismas potencias que se preocupan por los ciudadanos sirios en discurso, pero que mantienen sanciones económicas en la práctica y ponen al mismo tiempo el dinero para los atentados donde mueren los civiles. La guerra se vive en tres escenarios: el del terreno, el mediático y el político. Las consecuencias de esta tríada repercuten en la sociedad de la nación árabe. El número de víctimas mortales no se conoce del todo, pero según datos oficiales supera los 250.000 fallecidos. Los sirios han presenciado cómo ciudades enteras en todo el país quedaron en ruinas. Según un análisis satelital de la ONU, solo en la ciudad de Alepo se destruyeron más de 35.000 estructuras antes de que fuera liberada por el gobierno a finales del 2016. El costo de la vida también ha aumentado. Naciones Unidas señala que el precio de la canasta básica se incrementó a más de un 230%. Y esto sucede porque el gobierno, además de preocuparse por expulsar del país a las fuerzas extremistas, debe hacer frente al cerco económico de sanciones y obstáculos que buscan frenar su desarrollo. Los recursos naturales y el patrimonio cultural también han sido víctimas de la guerra. Las principales refinerías de petróleo llegaron a estar bajo el control del grupo terrorista Estado Islámico, y los 6 enclaves pertenecientes al Patrimonio Mundial de la UNESCO en el país fueron saqueados para el contrabando de arte o destruidos en gran parte, como por ejemplo la antigua ciudad de Palmira. A pesar de las adversidades, el gobierno sirio, con el apoyo de las fuerzas militares rusas e iraníes, ha logrado redirigir el conflicto a su favor y hoy tiene control del mayor porcentaje del territorio nacional, aunque todavía se registra presencia de los extremistas en la ciudad de Idlib. Desde 2015 comenzó el proceso del retorno de desplazados y hasta el momento 1 millón de sirios regresaron del exterior. Otros datos positivos dan cuenta de la reconstrucción el año pasado de 5.500 viviendas, 14 hospitales, 48 clínicas y más de 800 escuelas. Las imágenes de destrucción que por 10 años han sido parte de la visión mediática no es la única cara que Siria tiene para mostrar al mundo, y lo digo por experiencia propia. A pesar de todo lo que han pasado, en la mayoría de las calles de Siria se respira actualmente tranquilidad. Los mercados, las tiendas están abiertos, las instituciones funcionan con normalidad y es parte de esa normalidad ver a los militares del ejército custodiando las zonas más concurridas para preservar dicha calma. Nadie sabe con certeza cuándo acabará el conflicto, pero esta década de guerra importada ha demostrado que los sirios solo tienen como variante su soberanía, aunque ello les cueste en muchos casos empezar desde las cenizas. Así me despido, nos vemos mañana.